yo no me doy por vencida. Yo quiero un mundo contigo. Eso dice una de las grandes canciones pero, del protagonista Claudia, que tienes a tu lado, Jaime despacito, Mota. vas muy rápido, Claudia, ¿Cómo despacito. estás? Despacito. ¿Cómo están? Otro Sí, título. Despacito, sí. Claro que sí. Tranquilos. ¿Cómo están? Claudia, John, Jesse, miren con quién estoy, nada más y nada menos, con Luis Fonsi, un súper aficionado de los 49ers que el día de hoy va a cantar el himno nacional. ¿Cómo te sientes de estar acá y en este partido tan importante? Bueno, primero que todo, me siento nervioso, pero no por la cantada, sino por el partido, porque como fan es un momento muy importante. Un juego más y ya vamos al Super Bowl. Los Lions vienen con mucho momentum y obviamente ha sido un año bonito para nosotros, pero también hay que apretar algunas tuerquitas así para que sea un juego bonito. Lo que sí es que el clima está perfecto, yo creo que está perfecto para nosotros, para Purdy, y emocionado con nuestro equipo. Y bueno, a la misma vez me toca cantar el himno nacional, que eso como latino pues es algo que me llena de mucho orgullo. Bueno, mucha gente se preguntará, como puertorriqueño, ¿cómo es que eres aficionado de los 49ers? Mira, nosotros los boricuas nos encantan todos los deportes. Mi historia personal, en el 88 creo que fue, que jugaron los 49ers contra los Bengals. Sí. Yo tenía 8 años, estaba con mi hermano en la típica fiesta que tienes que ir con tus padres y no había más nada que hacer, no había más niños y me sentaron al frente de una tele y me dijeron, quédense aquí tranquilitos y no fastidien mucho. Y mi hermano Jan y yo vimos ese Super Bowl de principio a fin. En aquel entonces yo dije, bueno, aquí hay un tal Montana y un tal Rice que me caen bien, entonces yo le voy a los rojos. Y desde ese entonces me volví hiper fan, al punto de que todos los años mi esposo y yo mínimo vamos a un partido, nos casamos en Napa Valley en el 2014 y jugamos con la fecha para poder llegar a la apertura de este estadio, que fue en el 2014. Así que eso es ser fan. Las historias son muchas, no estoy aquí porque me invitaron, estoy aquí porque soy faithful de verdad. A ver, ¿cuáles son tus jugadores favoritos en este equipo y quiénes crees que van a ser las claves el día de hoy? Mira, vamos a ver cómo está Debo. Esperemos que pueda hacer una diferencia porque con él todo cambia a nivel positivo. Me encanta lo que está haciendo McCaffrey, es histórico, ojalá sea el MVP, no se sabe todavía. La historia de Purdy es una historia que yo en lo personal me identifico muchísimo. Creo que está haciendo un trabajo muy grande y ojalá y pueda callar muchas bocas. Y bueno, la defensa, Bosa, Kittle, que tiene una personalidad brutal. Yo creo que tenemos un gran equipo y yo creo que hoy es nuestro momento. Vamos a cruzar los dedos. Tú me dijiste que te hubiera gustado ser relator de deportes. Broadcaster, sí. Broadcaster. ¿Quieres narrar un touchdown? Sería muy malo, pero me encanta su trabajo porque yo en realidad en mi casa lo único que veo siempre son los canales de deportes. Soy un poco frío. Dile que acá hay muchos malos, Jaime, que trabajan de todas maneras. Pero con mucha humildad yo no lo sé hacer bien. Yo me quedo con la cantada. Dice nuestro compañero John Laguna que nosotros tenemos muchos malos. Que no te preocupes, que tú puedes tomar el lugar de cualquiera de nosotros. Dale, estoy contratado, muchas gracias. Lo que sí es que siempre voy a hablar de los 49ers si me contratan, sorry. No puedo ser parcial. A ver, ¿cuál es el marcador de hoy? ¿Cómo ganan los 49ers suavecito o cómo? Yo creo que hay que ser realista. Yo creo que no va a ser un partido fácil para los 49ers. Yo creo que el marcador va a ser más cerca de lo que quisiéramos nosotros como fanáticos. Yo creo que va a ser un one score, una diferencia de solo one score. Yo diría como tipo 24-21 49ers. Ojalá y sea 47-3. pero hay que ser realista. Oye, no va a ser fácil, así que Jaime. 24-21. Lo importante es ganar y lo importante es celebrar en 2 semanas en Las Vegas, que también vamos para Jaimito. A ver, quédate un momentito. A ver, dime, John. Pregúntale si nunca se le ha olvidado la letra del himno o cómo le hace para que no se le olvide, porque no, es el nervio. Dice John que si nunca se te ha olvidado la letra de algún himno, que de repente dices, a ver, ¿cuál estoy cantando ahora? John, no me asustes, John. Que mira, el himno tiene algo que como tiene esa letra un poco compleja, que como que uno tiene que pensar. Hasta ahora, gracias a Dios, no se me ha olvidado. Y yo espero que en el día de hoy tampoco se me olvide. Y si se me olvida, John, es tu culpa. Exacto. You jinx me. Y tú lo puedes decir precisamente en ese momento.
Fue John. A ver, ¿alguien más tiene una preguntita para John antes de que lo dejemos ir a prepararse a calentar la garganta? No, simplemente que cómo le ha parecido, ¿no? La carrera de Purdy, que sí le ha sorprendido lo que ha hecho este quarterback, sobre todo por no iniciar, ¿no? Como el quarterback titular la temporada pasada. ¿Qué te parece a ti, obviamente, lo que ha hecho Brock Purdy, su carrera, por el hecho de que el año pasado no era el que iba a iniciar y lo que ha sido, ¿no? Porque de ser el señor irrelevante a llegar a este punto es algo tremendo. Yo creo que es lo más que celebro. Es difícil uno no identificarse. En mi carrera yo he tenido muchas puertas que se me han cerrado. Mucha gente que dice, no, él no va a llegar a ningún sitio, no, esa canción no va a llegar, y uno sigue luchando, como dice una canción por ahí que escribí hace unos años atrás, no me di por vencido, y poco a poco hemos logrado hacer cosas importantes, y es bonito lo que está haciendo Brock Purdy. Él calladito, la gente duda mucho de él, yo veo todos los broadcasters, todos los shows, y dicen, no, he's not a lead, esto, aquello, no lo pueden comparar con los otros. El hombre lleva 2 años y está haciendo historia, con mucha humildad, es un buen teammate. Yo creo que es un ejemplo para mucha gente, y me encanta, por eso se ha convertido en uno de mis jugadores favoritos, y yo creo que hoy va a tener un gran día. Así que ya lo saben, el día de hoy Brock Purdy va a ser inspirado por Luis Fonsi, así que y todo lo va a tomar muy suavecito y despacito. Sí, totalmente. Lo importante es que ganemos. Eso Jaime, rápido. A ver, última pregunta, sí. Ya que es amante, seguidor, fans ultra de San Francisco, ¿qué haría Luis Fonsi por ver a su equipo en el Super Bowl? ¿Se sentaría aquí en el entretiempo? A ver, ¿qué harías tú para que los 49ers lleguen al Super Bowl? ¿Qué estás dispuesto a hacer? Dice nuestra compañera y conductora Claudia García. Okay. ¿Serías tú el conductor del entretiempo? ¿Como cantar en el halftime o conductor? No, en nuestro show aquí. Ah, pues claro. Tú eres nuestro conductor. Si tú me invitas, yo voy. Claro. Si ustedes me invitan, prepárense, que yo soy boricua. Como dicen por ahí, si saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? Así que, no, estoy feliz de la vida. Y nos vemos en el Super Bowl. Ya verán que voy a estar ahí y voy a estar con, mira, esta misma camisa puesta, la voy a lavar. Para que no esté por favor. Pero vamos a estar ahí celebrando los 49ers. Muchísimas gracias, Luis. Gracias, que hermano. te vaya muy bien. A Muchas los gracias. 49ers también. Y bueno, entonces en un par de semanas en el Super Bowl. No es cierto, Jaime le va a Detroit, dile que le vas a Detroit, Jaime. Muchísimo, y que disfruten de este partido. No Dile puedes que le vas a escucharlo, pero Detroit. John dice algo de Detroit, que nosotros todos los demás le vamos a Detroit. No, John, ¿qué pasa? Sí. Dijiste que se me va a olvidar la letra y ahora estás hablando de Detroit. Chico, pues yo soy buena gente, John. Dile, Jaime, dile, güey. Bendiciones, gracias. Señores, ¿qué más quieren? ¿Qué más quieren aquí en el entretiempo? Ya ven, Que gane o sea, no Detroit. solo... No se puede quedar Luis Fonsi. yo sé cómo eres tú, John. Yo sé cómo eres tú, John. Vamos a cambiar a Luis Fonsi por John. Inmediatamente, ya vamos a hacer el cambio. ¿Cuándo? ¿Y cuándo? Yo no me quejo, ¿eh? Es cierto, John. A ver, John, te queremos mucho, pero es que Luis Fonsi es Luis Fonsi, John Lau. Hay niveles. Perfecto. Hay niveles de motivación y de Hay producción Hay niveles. y de talento. Hay niveles, señores. Hay Él puede niveles. ser un líder en el entretiempo. Para ver más, suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube.